Buenas tardes muchachos. Hoy vamos a mirar las leyes de la dinámica. Ya terminamos cinemática. Eso no quiere decir que no la vamos a ver. Recuerden que en la física, lo mismo que en la matemática, el tema anterior nos sirve de herramienta para el tema que sigue. Aquí aparece una variable nueva que es la fuerza. Pero en esa variable nueva que es la fuerza aparece la aceleración. Entonces, o sea que seguramente si aparece la aceleración va a aparecer problemas de cinemática metidos ahora en los problemas de dinámica. Aquí es donde vamos a ver las leyes de Newton y vamos pues a tratar de entender qué fue lo que trató de decir Newton con esas leyes. Bueno, entonces vamos a definir qué es dinámica. Entonces, dinámica es el estudio del movimiento, pero a diferencia de cinemática, en la dinámica vamos a tratar de explicar por qué. O sea, en la cinemática solamente estábamos hablando sobre movimiento. En la dinámica, ahora vamos a tener que decir por qué es lo que causa o qué es lo que está causando ese movimiento. Entonces, vamos a hablar de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es, digamos, la ley de inercia. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a primero a definir la palabra inercia. Ya por allá, hace rato que la habíamos tratado de definir, pero ahora volvamos a definir. Entonces, inercia es esa tendencia de los cuerpos a mantener su velocidad. Entonces, o sea, tendencia a mantener su velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto que en el espacio esté quieto, él tiende a quedarse quieto. Pero un objeto que en el espacio se esté moviendo con una velocidad v, él tiende a seguirse moviendo con esa misma velocidad v. Entonces usted lo mira y él se mueve con una velocidad v, vuelve y lo mira y él se está moviendo con esa velocidad v. Entonces, en el universo, y cuando les pregunten, en el universo, las cosas sí se mueven solas. Entonces las cosas sí se mueven solas. ¿Con qué condición? Con la condición de que siempre se mueven en línea recta y a la misma velocidad. O sea, la velocidad no cambia y siempre es en línea recta. Bueno, pero por allá, en cinemática, habíamos dicho que aceleración era igual al cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo. Eso dijimos que eso era la aceleración. Entonces, un objeto que se mueve por inercia con velocidad constante. Entonces, este objeto se mueve con velocidad constante. En cualquier punto de tiempo, siempre la velocidad es la misma. La aceleración es igual a cero. Pero si, por ejemplo, el objeto, por alguna razón, entonces ya este viene aquí con una velocidad y por aquí cambió la velocidad,
Entonces por aquí apareció otra velocidad distinta. Eso quiere decir que la velocidad cambió. Entonces apareció una aceleración. Entonces cuando algo es capaz de cambiar la velocidad de un objeto, cuando algo le hace aparecer una aceleración al objeto, vamos a hablar de una fuerza. Entonces, una fuerza F es una acción capaz de cambiar la velocidad al objeto. O sea que, otra vez, bueno, primero aparece aceleración. Segundo, entonces la fuerza, entonces ya no voy a decir, no, es que como tengo de fuerza. No, la fuerza es una variable que se aplica, o sea, no que usted tiene, ¿cierto? Que se aplica para que un cuerpo cambie de velocidad. Si el cuerpo cambia de dirección, también está cambiando de velocidad. O sea, por ejemplo, el cuerpo así va, por ejemplo, a 30 metros por segundo. Y resulta que volteó de esta manera. Y aquí venía a 30 metros por segundo. Y entonces usted me dice, pero es que la velocidad no cambió. La velocidad siguió siendo la misma. Y entonces le digo, no, la velocidad sí cambió, porque recuerden que la velocidad es un vector. Y para que la velocidad sea igual, tiene que tener igual dirección, igual magnitud. Y estas dos pueden que tengan la misma magnitud, pero tienen diferente dirección. Y si tienen diferente dirección es porque apareció una aceleración. Después vamos a ver que lo que apareció aquí, para poder que él haga eso, es una fuerza en este sentido. Y eso hizo que la velocidad en su magnitud no cambiara, pero que su dirección sí cambiara. O sea que igual aparece una aceleración. Entonces ya sabemos, fuerza no es, es que yo tengo mucha fuerza o es que ese carro tiene mucha fuerza. No, fuerza es la acción que usted aplica para cambiarle la velocidad a algo. Y entonces aquí lo que pasa es que uno a veces habla muy técnico, pero piensa que usted le va a mover el escaparate a la abuelita. Entonces el escaparate estaba quietecito. Cuando yo digo quietecito, pues quieto con respecto a nosotros. Recuerden, este escaparate está como algo cojo. Recuerden que el escaparate se mueve con la tierra. Entonces tengo el escaparate para mover de mi abuela. Y cuando tengo el escaparate por mover de mi abuela, él estaba quieto con respecto a la tierra, o sea, él se estaba moviendo con la velocidad de la tierra o está quieto con respecto a nosotros. Y cuando yo lo trato de empujar, que aquí está toda la familia, el papá, todos tratando de empujar el escaparate de la abuela. Cuando todos lo empujan, entonces él se mueve. O sea, le cambiaron la velocidad que él tenía, porque él tenía una velocidad cero, y le aplicaron otra velocidad. Ustedes que le tuvieron que le tuvieron que aplicar una fuerza para poder hacer que el escaparate este se moviera. Si ustedes tienen o no la capacidad, no sé, pero para poder que él se mueva había que aplicarle una fuerza. Entonces, no, es que yo soy muy fuerte. Entonces, ese tipo de palabras que en un contexto está bien, pues en la calle decimos que tenemos mucha fuerza, en física no significa lo mismo. Entonces, les repito, porque es que ese tipo de cosas, cometemos esos errores siempre y es confundir las palabras. Entonces, fuerza es la acción capaz de cambiar la velocidad de un objeto. Y entonces ahora miremos
que si el butaquito que le toca siempre al hermano de uno, no le toca siempre ayudar a llevar el pesado. Entonces el butaquito llega al hermano de uno y lo coge. Vamos a suponer que lo arrastra y lo arrastra más fácil. Y este con toda la familia y lo arrastran más difícil. Por aquí se ve el tío gordo. Entonces, eso quiere decir que aunque ustedes le coloquen, por ejemplo, a los dos le cambiaron la misma velocidad, el uno entonces habrá que hacerle más fuerza que al otro. O si le hacen la misma fuerza, el segundo, el más pequeño, se va a mover como más fácil. Eso es lo que uno siente. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene el más pequeño menos que tiene más el más grande? Entonces uno dice, pues, la masa. Entonces esa masa, de alguna manera, entre más masa, tengo que hacer más fuerza. Y entre menos masa, tengo que hacer menos fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza va a ser directamente proporcional a la masa. O sea, que la fuerza dividido la masa es igual a una cosa que llamamos la aceleración, que es el cambio de la distancia, de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? Ya hemos dicho, si hay cambio de velocidad, aceleración. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Entonces la fuerza es muy común que la escribamos a la masa que yo la quiero mover por la aceleración a la que yo quiero moverla. Entonces ya tengo una primera, digamos, ecuación para la fuerza. Entonces antes de que nos metamos con las leyes de Newton, vamos a mirar, entonces esta es la fuerza, qué tipos de fuerza hay. ¿Cierto? Porque yo puedo hablar de diferentes tipos de fuerza. Pues cuando yo aplico, yo tengo una pared y usted aplica una fuerza. Entonces aquí simplemente lo que hay es nosotros esto lo llamamos fuerza y no le colocamos ningún nombre. Una cosa que me faltó decirles, aprovechando que ya tengo la ecuación, es que la fuerza es igual. La masa se da en kilogramos en el sistema MKS y la aceleración se da en metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual a un newton. O sea, un newton es un kilogramo por un metro por un segundo al cuadrado. O sea, un newton es la fuerza que hay que hacer para acelerar un kilogramo un metro sobre un segundo al cuadrado. O todavía mejor dicho, si esta es una masa de un kilogramo, un newton es la fuerza que es necesaria para que una masa de un kilogramo cambie su velocidad en un segundo, tiempo igual a un segundo, la cambie a un metro sobre segundos. Entonces, si usted hace que una masa de un kilogramo cambie la velocidad en un metro por segundo en un segundo, lo que usted tiene es un newton. Ahora, eso es en el sistema MKS. En el sistema CGS, entonces ya no vamos a hablar de newtons, porque entonces las unidades son otras. Fuerza igual a 1 gramo por 1 centímetro sobre segundos al cuadrado, y esto lo vamos a llamar una dina. Entonces, ¿qué es una dina? Es 1 gramo por 1 centímetro por 1 segundo al cuadrado. Y ahora ya podemos mirar cuántos newtons o cuántas dinas son un newton o cuántos newtons es una dina. Y entonces empecemos. Un newton
es igual a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. Y entonces esto es igual, 1 kilogramo, 1 por 1 kilogramo son 1000 gramos. 1000 gramos. Y 1 metro son 100 centímetros. 100 centímetros sobre segundos al cuadrado. O sea que esto es igual a 100.000 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Lo que quiere decir que 1 newton es igual a 100.000 dinas. O 1 newton es igual a 1 por 10 a la 5 dinas. Entonces les decía, bueno, ahora miremos los tipos de fuerza que podemos encontrar. Entonces yo tengo varios tipos de fuerza. Hay fuerzas que son de contacto y hay otras que son a distancia. ¿Cierto? A uno le parece raro que fuerza hay a distancia, pero hay fuerzas que se hacen a distancia. Ya vamos a mirar como las más representativas de las fuerzas y vamos a mirar entonces el tipo de fuerza. Vamos a empezar mirando que si yo tengo un cuerpo cercano a la Tierra, entonces esta es la Tierra, la Tierra va a ser una fuerza al cuerpo hacia abajo. Esa fuerza la vamos a llamar peso. Voy a colocar con la palabra W y la vamos a llamar el peso. Y es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. O sea que cuando vayamos a calcular el peso es la masa por la generación de la gravedad. Y aquí un error común. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons. O sea, cuando yo voy donde el doctor y el doctor me dice cuánto pesa, yo no le puedo decir 80 kilogramos. Porque 80 kilogramos es mi masa. ¿Cuánto peso? Entonces yo puedo calcular. W es igual a 80 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Calculemos, eso da 80 por 9,8, da 784 newtons. 784 newtons. Entonces ya sé que mi peso es 784 newtons y que mi masa es de 80 kilogramos. No confundir esas unidades porque son unidades diferentes. Vamos a mirar que en la Tierra la aceleración de la gravedad es alrededor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En la Luna, la gravedad es alrededor de un sexto, más o menos. Realmente no recuerdo cuánto es, pero es alrededor de 6 veces. La Tierra es un sexto de la Luna, o sea, alrededor de 1,6. La gravedad en la Luna es igual a 1,6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, vamos a colocar mi masa. Entonces, mi masa es igual a 80 kilogramos. Y esa masa es lo mismo en la Luna que en la Tierra. O sea que si yo me voy para la Luna, mi masa sigue siendo 80 kilogramos. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es el peso. Entonces, en la Tierra vamos a calcular mi peso. W es igual a 80 kilogramos por la aceleración de la gravedad. O sea, 9,8 metros
sobre segundos al cuadrado. Y ya habíamos visto que en la Tierra yo peso 784 newtons. En la Luna, entonces en la Luna hay una fuerza que empuja hacia la Tierra, que la vamos a llamar el peso, es igual a 80 kilogramos que tengo yo de masa por la aceleración de la gravedad de la Luna, 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces eso da 80 por 1.6 y eso da 128 newtons. Entonces en la Luna yo pesaría 128 newtons. W igual a 128 newtons. Entonces hay que tener claro que la masa no cambia, pero el peso sí, dependiendo de donde esté parado. Mientras que la masa es lo mismo en todas las partes donde yo pueda estar. Entonces ya tengo una primera fuerza. Entonces una primera fuerza es el peso. El peso es debido a la fuerza gravitacional. Después miramos qué es eso. Bueno, ahora otra fuerza. Supongamos que usted tiene una caja. ¿Cierto? Y la caja la tiene amarrada con una cuerda. Y aquí para arriba tiene una cuerda para colgarla. Las fuerzas que se hacen a través de cuerdas las vamos a llamar tensiones. Entonces, ¿qué es la tensión? Es una fuerza que se hace a través de una cuerda. Bueno, entonces la tensión es una fuerza que se hace a través de una cuerda. Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, un plano, vamos a hablar, una mesa o algo, entonces yo coloco un objeto encima de esa mesa y entonces, ¿cuál es la primera fuerza que vamos a dibujar? La primera fuerza que vamos a dibujar es el peso. Entonces tengo el peso, que siempre es apuntando hacia el centro de la Tierra, pero entonces para que no se caiga ese objeto, la mesa responde con otra fuerza. Entonces la mesa responde aquí con otra fuerza que la vamos a llamar la fuerza normal. ¿Por qué normal? Porque hace un ángulo de 90 grados con el plano. Siempre la fuerza normal tiene que hacer un ángulo de 90 grados con el plano. Por ejemplo, si yo tengo un plano inclinado, a esto se le llama un plano inclinado, y él hace un ángulo aquí alfa, y usted coloca una caja, entonces la normal no es así. Entonces aquí la caja está apoyada sobre el plano, entonces la normal no es así. O sea, la normal no es hacia arriba. Entonces, ¿cómo es la normal? Ya dijimos, la normal es perpendicular al plano donde está colocada la cajita. Esta es la normal. Recuerden que quiere decir perpendicular, que hace un ángulo de 90 grados. ¿Con quién? Con el plano donde está la cajita esa. Entonces, eso es importante recordarlo siempre, siempre. La normal hace un ángulo perpendicular con el objeto donde está sostenido, con la superficie donde la normal está sostenida. Entonces ya tengo otra fuerza.
y la vamos a llamar la fuerza normal. Entonces, ¿qué es esa fuerza normal? Es como si fuera una fuerza perpendicular hecha por la superficie que sostiene el cuerpo. Entonces, bueno, ya llevo tres fuerzas: el peso, la tensión y la fuerza normal. Ahora vamos a mirar otra fuerza y es la fuerza de fricción, de rozamiento. A ver, ¿por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, dos superficies, vamos a suponer que esto, entonces yo tengo dos superficies que se están tocando. Si colocáramos una lupa a esas dos superficies, yo quiero colocar una lupa a ver cómo es el contacto entre esas dos superficies. ¿Qué es lo que seguramente vería? Yo vería que la superficie no es del todo lisa ni plana, sino que las superficies son rugosas. Y esa rugosidad, pues al final va a hacer que aparezca otra fuerza, porque cuando tengo esa rugosidad, pues es difícil que el sistema se mueva. O sea, entre más liso, más fácil lo muevo. Entre más rugoso, el sistema está como pegado, como... Entonces, a esa fuerza que aparece ahí, la voy a llamar fuerza de fricción. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción pues aparece por diferentes cosas. Por ejemplo, el aire, cuando yo me muevo en el aire, cuando yo me muevo en el agua, aparece una fuerza de fricción. ¿Cierto? Y eso, entre más velocidad tenga, como que más difícil es moverme entre el medio. Entonces, hay una fuerza ahí que no me deja moverme libremente. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Y tengo dos tipos de fuerza de fricción. Yo no sé si han notado. Entonces, otra vez vamos a mover el baúl de la abuela. Yo no sé si ustedes han notado que cuando va a empezar uno hay que hacer mucha fuerza, pero cuando el baúl o lo que quiera mover ya se está moviendo, ya la fuerza que hay que hacer es menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a mirar qué es lo que pasa. Cuando el objeto está quieto, ¿cierto? Por inercia está quieto, y yo lo quiero sacar de esa inercia, entonces aquí aparece un coeficiente de fricción estático. O aparece una fuerza de fricción estática, o sea, una fuerza de fricción del sistema quieto. Pero cuando ya tengo el sistema moviéndose, entonces él también trata, o sea, él también ayuda, digamos, a moverse, él también trata de conservar esa inercia. Y entonces cuando ya se está moviendo, aparece una fuerza de fricción que vamos a llamar pues fuerza de fricción de movimiento. Y entonces recuerden cómo es que decimos movimiento. Entonces yo tengo mi baúl. Esta vez mi baúl ya se está moviendo o ya lo estoy moviendo. Bueno, me disculpan mis baúles. Entonces ya el baúl se está moviendo, vea qué velocidad la que lleva, porque alguien le está aplicando una fuerza. Entonces aquí, claro que todavía sigue habiendo rozamiento, pero ya es menor.
debido a la inercia del mismo sistema, y entonces ya tengo que hacer menos fuerza para moverlo, y entonces hay una fuerza de fricción que yo voy a llamar cinética. Entonces tengo dos fuerzas de fricción, estática y cinética. Entonces, bueno, cuando hallemos la fuerza de fricción tenemos una formulita por definición. Cuando nosotros hablamos de formulitas por definición, entonces no vamos a colocar igual, sino definido. Definido en matemáticas son 3 rayas. Y entonces la fuerza de fricción está definido por un coeficiente de fricción, ese coeficiente de fricción que es la letra griega mu, como una u pequeñita, por la normal. Entonces muchas veces vamos a tener que hallar la normal. O sea, la normal le dice a uno qué tanto se está pegando al piso. Que recuerden que la normal es como la respuesta del piso o de la superficie. Y mu es debida al material. No es lo mismo colocar metal contra madera, no es lo mismo colocar madera contra madera, no es lo mismo colocar hielo contra hielo o madera contra hielo, o por ejemplo las hojas de lija tienen una granularidad. Hay unas que lo traen muy menuditico, hay otras que lo traen un poquito más grande. Entonces, si uno pudiera ver con un microscopio la granularidad de una hoja, perdón, de lija, vería pues que dependiendo si es lisa o es muy áspera, eso generaría más fricción. Entonces, este coeficiente de fricción lo que me dice es eso, la propiedad de los materiales, qué tanto se pega el uno con el otro. Entonces, bueno, ya llevo una fuerza, el peso, la tensión, la fuerza normal y la fuerza de fricción o de rozamiento.